Vamos a, como dijo el dermatólogo, al grano. Como dijo el pollo, al grano. Juan capítulo 18. Vamos a leer los primeros versículos, pero quiero hacer a modo de introducción, algo que me ha llamado la atención, digamos, por mi propia experiencia en el reino, mi propia experiencia como pastor, los años que he sido cristiano y he participado de la iglesia. Y una de las cosas que me ha llamado la atención y puedo concluir con cierta libertad, y probablemente también es una conclusión que tú puedes tener, y es que llama mucho la atención la manera en que nosotros compartimos la realidad del Evangelio. Cuando conversamos con alguien o cuando evangelizamos o cuando muchas veces predicamos inclusive, tenemos una manera bien peculiar, por decirlo de alguna manera, en la manera en que nosotros lo hacemos. Y fundamentalmente lo digo porque se escucha mucho y es algo que nosotros necesitamos corregir. Y tiene que ver que siempre que evangelizamos o compartimos de Jesús con alguien, lo hacemos desde la perspectiva de la experiencia, de lo que a mí me ha pasado. Por ejemplo, no, ¿sabes qué? Yo te hablo de Jesús. Mira, Jesús es real. ¿Por qué? Porque Él cambió mi vida. Porque Él me sanó. Porque Él transformó ciertas áreas. O por lo que yo he experimentado. Que todos hemos tenido alguna o menor o mayor medida, alguna experiencia con Jesús. O nuestra vida cristiana. O hemos llegado a ser hijos de Dios por lo que hemos vivido. ¿Sí? Pero eso ha debilitado el Evangelio. Lo ha debilitado. Porque cualquier religión, de cualquier índole, también tienen experiencias. Por tanto, así como yo puedo predicarle a alguien acerca de la realidad de Dios, porque Dios transformó mi vida, puede venir un esotérico y me puede explicar que su vida también fue transformada por su propia experiencia. Y la pregunta es, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué nos diferencia? Y quiero desafiar tu vida, y en esto no tiene que ver con lo que vamos a predicar y que tú tienes que ser transformado con lo que vamos a predicar ahora, o la academia, pero si no, tiene que ver con hacer un momento, detenernos y decir, ¿sabes qué? Dios es real por algo más que simplemente la experiencia. Porque significa que si yo era un asesino, por decirlo de alguna manera, y he sido transformado y he sido cambiado, mi experiencia con Dios es mucho más grande con aquel que no ha tenido una vida normal. Por ejemplo, hijos nuestros que han nacido en hogares cristianos, que han tenido ciertas disciplinas, ciertos cuidados, la experiencia de su Dios entonces es mucho más pequeña. ¿Se entiende? ¿Me explico? La realidad del Evangelio no pasa por nuestra experiencia. Pasa por algo que es objetivo, es real y es transformador. ¿Sí? Recién cantábamos una canción, Jorge. ¿Es posible que puedas poner la letra de la canción? No, la última. ¿Con glorioso? Eso. Mira, lee la letra, y porque a veces también cantamos y no ponemos mucha atención en la letra. Puedes avanzar básicamente en el coro. Porque no voy a cantar. ¿O quieren que cante? ¿Sí? ¿Canto? ¿Dónde está la guitarra? ¿Dónde está la guitarra? La vamos a pasar bien si canto. Ya. Dice, cuán hermoso es su nombre. ¿Es el nombre de quién? De Jesús, mi Rey. Avanza. Cuán hermoso es su nombre, nada se iguala a él.
Dice, cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. ¿Ahí termina? Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Dice, mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Y parece que queda, sí, majestuoso es su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Eso es una verdad tan grande, tan grande. Cuán glorioso es el nombre de Jesús. Y mira, y guarda relación con lo que vamos a compartir y te vas a dar cuenta de qué manera nosotros debemos entender el Evangelio y de qué manera nosotros debemos compartir el Evangelio. Dice Juan capítulo 18, versículo 1 en adelante, voy a leer. Dice, después de haber dicho esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús había reunido allí a menudo con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la cohorte romana y a varios alguaciles de los principales sacerdotes de los fariseos, fue con linternas, antorchas y armas. ¿Se entiende el contexto? Está Jesús en el huerto a la espera de ser entregado, ¿ya? Judas ya había traicionado a Jesús y preparaban el arresto de Jesús. Están en este proceso, ¿se entiende? Esa es la etapa en que estamos. Entonces a Judas, dice, tomando la cohorte romana y a varios alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a sobrevenir, salió y les dijo, ¿a quién buscáis? Y ellos le respondieron, a Jesús el Nazareno. Y él les dijo, yo soy. Y Judas, el que le entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Se entiende? Jesús está utilizando su nombre, ¿ya? El yo soy. ¿Se acuerdan Moisés? ¿Y quién les digo que me envía? Bueno, y Dios dice, yo soy el que soy, es el que te envía. Y Jesús utiliza este mismo lenguaje para decir quién es Él. Estamos buscando al Jesús, el Nazareno. ¿Dónde está? Necesitamos llevárnoslo. ¿Quién es? Y Él dice, yo soy. Yo digo, yo soy, y da lo mismo. ¿Sí o no? Yo soy. Y se llegan a reír incluso. Imagínate. Pero cuando Jesús pronuncia el yo soy, ocurre algo que es impactado estos personajes con su nombre. Recuerda, no eran solamente judíos, habían romanos que estaban yendo a tomarlo detenido. Y él dice, yo soy. ¿Se entiende? Entonces, más o menos sabemos por dónde va el camino. Dice, Jesús entonces volvió a preguntarles, ¿a quién buscáis? Versículo 7, y ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, por tanto, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Para que se cumpliera la palabra que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Nótese, por favor, pongamos atención en el proceso, en el desarrollo de los hechos. Para que se cumpliera la palabra que había dicho, de lo que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha al siervo que se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Entonces la cohorte romana, el comandante y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y lo llevaron primero a Apas, porque era el suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote ese año. Y Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, danos la capacidad para poder entender
el misterio que hay en tu palabra. Abre nuestro entendimiento, danos sencillez de corazón. Dispón nuestro corazón, Dios, para escucharte. Que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos enseñe. No importa quién está compartiendo la palabra. Lo que importa es lo que tu Espíritu Santo hace en nuestro corazón. Y oramos, Dios, para que tu Espíritu Santo tome control de nosotros, pueda traer esta verdad a nuestro corazón que transforma la vida. Tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. No hay otro nombre como el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y es interesante este proceso. Quizás es una historia bíblica que es en cierta medida conocida a través de las películas, a través de las enseñanzas que podríamos haber escuchado. Más o menos estamos ubicados en la etapa de la historia de Jesús. Más o menos estamos ubicados en la historia que va a ocurrir, en lo que se está desarrollando, en lo que se va a desarrollar y lo que había desarrollado antes. Es algo conocido. Está Jesús a punto de ser aprehendido para vivir lo que algunos conocen como la pasión de Jesús. ¿Se acuerdan? Que ese proceso del castigo, del juicio, el castigo y la crucifixión. Esa parte que ya nosotros conocemos como la muerte de Jesús. Entonces estamos en esta etapa previa y es importante que tenemos un personaje particular. No me voy a centrar en Jesús particularmente, ni tampoco en Malcolm, ni tampoco me voy a centrar en el grupo de los discípulos de Jesús, ni tampoco en la cohorte y todos los que iban a aprender a Jesús. Me voy a centrar y quiero que podamos poner atención en un personaje particularmente. Y ese personaje es Pedro, un personaje bien particular, bien característico. Si hay alguien que nosotros podemos definir su carácter a simple vista, es Pedro. Un hombre explosivo, pescador, tosco, duro, sin sabiduría, con poca cultura, con poca educación, brusco, efusivo, explosivo y quizás bueno va a los combos. Yo me imagino a Pedro con unas manos grandotas, así como las de Antonio. Así me imagino. Antonio, ahí está. Muestra tus manos, Antonio. Por favor. Grandotas las manos. Uno le da la mano a Antonio y como que le llega hasta el codo, así. Como que te tomó todo. Así me lo imagino a Pedro. Alguien brusco. De hecho lo era. ¿Ya? Era explosivo, era un tipo que no pensaba. Era de aquellos que hacía y después no, pedía perdón. Porque no sé si en algún momento llegó a pensar. Sí llegó, pero lo que quiero decir es, en ese momento, pensaba. Yo me identifico harto, no por las manos con Pedro, pero esa capacidad de reacción y no pensar. Hubo un tiempo en que me decían Pedro, no. Pero bueno, este personaje es bien particular. Y en esta situación y en este contexto nos damos cuenta que está Jesús ya expuesto para llevar a cabo el ministerio al cual él había venido. Pero Pedro reacciona al ver que va a ser detenido, al ver que se van a llevar a Jesús. Y él, sin pensar, sin mediar ningún tipo de meditación, nada, reacciona. Y no reacciona con palabras. Él tiene una reacción agresiva, violenta. En defensa, hay que darle algunos méritos. Él estaba defendiendo a su maestro. ¿Se entiende? Entonces, yo quiero llevarte más allá, porque nosotros siempre juzgamos a Pedro. Que se hundió. En vez de caminar en las aguas, se hundió. Pero caminó, ¿no? Dio algunos pasos. Nadie más lo ha hecho acá. ¿Alguien ha caminado en el agua? ¿No? ¿De verdad? Bueno, Pedro por lo menos dio algunos pasos. Entonces siempre miramos como el lado malo de Pedro, ¿ya? Producto de su carácter, el que hacía cosas. ¿Se acuerdan cuando estaba en la barca pescando y Jesús había resucitado y estaba ahí en la orilla? ¿Qué es lo que hace Pedro?
Cuando se dan cuenta que era Jesús que le estaba hablando, en vez de tomar los remos y remar, ¿qué? Se tira al agua. ¿Me entiendes? Ese era Pedro. Reaccionaba rápido, no pensaba. ¿Me entiendes? Como llega, van a la tumba, entra y sale. En cambio, Juan entró, miró, se detuvo. ¿Me entiendes? Diferentes. Pedro era bien particular. Un gran hombre. No por lo que hizo, sino en este contexto, en este momento, un gran hombre. Porque tenía claro las cosas que tenía que hacer. Estaba equivocado. Pero era consecuente con quien él era. Pero a mí lo que más me llama la atención es la paciencia de Jesús con él. Hay un personaje, si tú lees el Evangelio de Juan siempre que habla de Pedro y uno de los discípulos, a quien amaba. Era él mismo, pero él no se mencionaba, sino que hablaba como en tercera persona. Pero cada vez que hablaba de Pedro, explicaba quién era Pedro. Y si tú te das cuenta, y continúa la historia más adelante, te das cuenta que Jesús le dice a Pedro que lo va a negar 3 veces. Y Pedro dice, no, Jesús, tú estás equivocado. Imagínense, él diciéndole a Jesús, ¿ya? Tú estás equivocado. Yo voy a la muerte contigo, hasta la muerte. Yo muero por ti. Yo no sé si alguno de ustedes ha prometido, Dios, si tengo que morir por ti, voy. ¿Ya? Pero este era Pedro, particular. Yo lo quiero harto a él. Me identifico muchas cosas con él. Tenemos a Jesús, está ahí, va a ser entregado. Yo soy, su nombre, el impacto que causa, todo lo que está sucediendo. Y él, al ver que estaban llevándose detenido a Jesús, ¿qué hace? Saca la espada. Era un cuchillo largo, ¿ya? Un cuchillo largo, no era una espada, no era un cuchillo, era un cuchillo largo. Yo lo vi, por si acaso, ¿ya? Lo saca y le tira el dagazo. ¿Y qué pasa? Le corta la oreja derecha a este personaje que es Malco, ¿cierto? Quedó sin oreja. De ahí le dijeron al Malco, ¿saben cómo le decía? Son malos. No, ¿ves? Fueron impulsivos igual que Pedro. Porque pasa algo en esta secuencia, y es que Jesús toma la oreja de Malco y se la pone y se la pega. Tienen que leer los evangelios. Mateo, Lucas lo mencionan, y le pone la oreja. Extraordinario. Mira, ese fue el último milagro de Jesús antes del gran milagro que fue salvarnos a nosotros. El último. La pregunta es, ¿por qué Jesús restauró la oreja de Malco? ¿Por qué restauró? ¿Para mostrar que él era Jesús? Tenía todo un ministerio, 3 años haciendo cosas. Cuando Juan pregunta, vayan y pregúntenle a Jesús, ¿es este el Mesías? ¿Qué dice Jesús? Bueno, díganle a Juan, el Bautista, que los ciegos ven, que los enfermos sanan, los cojos caminan, y que el reino de Dios ha llegado. Él mostró en todo. Entonces la gran pregunta es, que yo te hago, ¿por qué Jesús restauró la oreja de Malco? ¿No saben? No, por eso venimos a la iglesia, para que nos enseñen. Okay. Dice, versículo 8, respondiendo Jesús, he dicho que yo soy, por tanto, si me buscáis a mí, dejar ir a estos. Entonces él dice, vienen la cuadrilla a buscar a Jesús. Jesús los va a enfrentar, acercándose a ellos. ¿A quién buscan? Dice, a ti te estamos buscando. Bueno, yo soy, pasó todo lo que pasó. Entonces, en este devenir, Pedro reacciona, saca su cuchillo, le corta la oreja. Jesús se agacha, toma la oreja de Malco, se la pone. ¿Y qué ocurre? Toman a Jesús y se lo llevan.
Pero antes Jesús explica una verdad que es tremendamente importante para que entendamos en este mismo contexto. Y Él dice en el versículo 9, para que se cumpliese la palabra que había dicho, de los que me diste, no perdí a ninguno. ¿Por qué? Porque lo que Pedro había hecho era merecedor de la muerte. Él era objeto de la pena de muerte por haber agredido a un oficial o a un soldado. ¿Se entiende? No es solamente que él le haya cortado la oreja, sino que su acción violenta tenía que ver con las penas que venían sobre él. Y Jesús tenía claro esta situación. ¿Por qué? Porque él cuando ora, ¿se acuerdan en Juan 16? Cuando él dice, gracias a Dios porque tú me has dado esta gloria y yo te he dado esta gloria y he cumplido lo que tú me has pedido, pero te ruego por estos, por los que quedan, para que los cuides, para que los guardes, para que nadie se pierda, para que a través de ellos el mundo sepa que tú me enviaste, para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Yo te ruego. Y no solo por estos, sino por los que han de venir por causa de ellos. ¿Se entiende la oración de Jesús? Entonces, él sabía a ciencia cierta todo lo que significaba. Pedro, que había escuchado por tanto tiempo las enseñanzas de Jesús, que había experimentado las enseñanzas de Jesús, las promesas de Jesús, sabía cuál era el ministerio de Jesús, sabía que Jesús ya había enseñado una y otra vez, había hablado en la intimidad con ellos de la necesidad de que el Hijo de Dios muera, que su vida sea tomada, porque a través de esa muerte iba a llegar la redención. Pedro lo sabía. Pero reacciona de esta manera, sin medir consecuencias. Y Jesús interviene de una manera sobrenatural. Pero no es simplemente, oh Dios, gracias, otra vez has intervenido de manera brutal en la experiencia de una persona como Pedro. No. Recuerda la semana pasada, el reino está disponible para nosotros. El reino está con todo su poder a nuestra disposición, pero no para cumplir nuestros deseos, no para que nosotros nos sirvamos del reino, sino que el reino está a nuestra disposición para que nosotros podamos llevar el reino al mundo. Porque el reino está disponible para nuestras necesidades, para que Dios pueda estar respaldando las palabras que nosotros compartimos, la realidad del reino. Lo sobrenatural, nuestra economía, la salud, los milagros, todo está a nuestra disposición, pero para cumplir el ministerio de llevar el reino. ¿Se entiende? Para que el evangelio avance, no para satisfacer nuestros deseos, nuestras necesidades. Yo te ruego, he escuchado mensajes de pastores en que oran y dicen, voy a construir, yo me imagino que lo han escuchado, voy a construir un garage más grande porque Dios me va a dar más autos. No sé si lo han escuchado, llegan a doler los oídos. Aviones, pastores, estoy hablando de pastores que hacen entre comillas, pongo entre comillas, ministerio. Iglesias, mega iglesias, 5.000. Esta semana nomás hubo un tiroteo, no sé si supieron, en una iglesia de los apóstoles de la prosperidad, de los cuales Jesús nos llama su iglesia. Quiero que sepas. Jesús no le llama sus iglesias, a estas iglesias de la prosperidad. No hablo porque sean mega iglesias, no estoy hablando de eso, estoy hablando del mensaje. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, y yo voy a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. Pero si hicimos milagros, hicimos esto en tu nombre, apártense, yo no los conozco. ¿Me entiendes? Entonces, ocurre esto. El reino de Dios está a nuestra disposición, pero no para servirnos del reino. Dios no es nuestro servidor. Nosotros somos servidores de Él.
Yo soy su siervo. Por tanto, yo hago lo que el rey, o en este caso el dueño del reino, dice que debemos hacer. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? ¿Van conmigo? ¿Sí o no? Ah, ya. Ok, entonces, entendiendo esta situación, Jesús no restaura la oreja de Malcolm simplemente porque ya voy a intervenir para ayudar. No, ¿qué dice después? ¿No acaso, Pedro, no acaso tengo que cumplir con que ninguno de ustedes se pierda? Porque producto de este arrebato tuyo, estoy parafraseando y estoy caricaturizando la situación, a causa tuya, ¿qué significa? Vas a la muerte. No solo eso, sino que van a perseguir al resto producto de esto, porque van a decir, pero si hay un celote ahí, hay un revolucionario, estos tipos van a querer revolucionar a la sociedad, pero en contra de Roma, en contra de los judíos. ¿Se entiende? Y se va a transformar en una cuestión ideológica, en una cuestión política, en una cuestión que no era. Que habitualmente las iglesias y nosotros como judíos hacemos, porque perdemos el horizonte. Nosotros creemos que estamos en contra del aborto por una cuestión ideológica. O cualquier tipo de ideología, o cualquier situación que nosotros podamos, que es una cuestión ideológica. No, nosotros es una lucha cultural entre la iglesia. No es eso. No hemos entendido el evangelio. ¿Me explico? Entonces, Jesús lo que está haciendo es, y dice, entonces, versículo 11, dijo a Pedro, y en esto tú debes entender que no es que le dijo en una conversación de amistad, él lo reprendió. Y le dice, mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Lo que Jesús está diciendo, no tengo que vivir esto, no te lo dije tantas veces, no se los he enseñado, que yo debo vivir esto. Yo debo ir a la muerte, debo ser tomado cautivo, debo ser llevado ante Pilato, debo ser expuesto de esta manera. Tienen que juzgarme. Hay un libro que yo leí hace un tiempo, hace muchos años atrás, que se llama El juicio a Jesús Nazareno. Y es un libro escrito por un judío que es abogado y que no es cristiano. ¿Ya? No, es un libro secular, ¿se entiende? El secular, tan religioso, secular, ¿ya? Que no es cristiano, ¿ya? Y plantea el juicio en términos legales, y de principio a fin el juicio fue ilegal. Hablando en términos de legalidad, no estoy hablando, o sea, estaba definido desde la eternidad que él debía morir, ¿se entiende? El justo por los injustos, el que no era culpable por los culpables. Y Jesús lo tenía claro. Pasa de mí esta copa. Cuando estaba orando en Huerto de Getsemaní, antes de este proceso. Pasa de mí. ¿Sabes qué? Si hay otro camino en esta situación de salvar a esta gente que está acá, que no entienden. Si hay estoy siendo irónico. Si hay otro camino para que ellos puedan ser redimidos. ¿Por qué no vamos por ahí? Dice Jesús. En realidad, no hay otro. No hay otro camino. Esto debo caminar. Debo vivirlo. Él sabía todo lo que iba a sufrir, su dolor, ¿se acuerdan la semana pasada hablábamos del desprecio, del abandono, de la infidelidad de los discípulos? Bueno, ahí lo continúa toda esta situación, él lo sabía, debía vivirlo. Y después le dice a Pedro, ¿no entiendes acaso que yo debo vivir esto? ¿Debo pasar por esta situación? No hay otro camino. Cuando tú no entiendes el corazón bueno de Pedro, esa bondad mal entendida, esa misericordia mal entendida, esa gracia mal entendida, cuando tú logras entender de esa manera humana, tú estás en contra del plan de Dios. Porque nuestra naturaleza, ¿se acuerdan Jeremías? Porque nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Porque engañoso es el corazón. ¿Quién? Más que todas las cosas, ¿quién lo va a entender? Cuando nosotros actuamos de esa manera, nosotros dejamos de ver el plan de Dios. ¿Se entiende? Y eso fue lo que pasó con Pedro. En su humanidad, yo voy a ser defensor tuyo, Jesús. Yo voy a ser tu superhéroe. Yo voy a salvarte.
Y ese es el plan del diablo. La gran pregunta es, ¿cuántas veces la iglesia ha funcionado en el plan del diablo? Porque ha mal entendido la gracia, la bondad, la misericordia, no ha entendido el propósito. Y cuando compartimos de Jesús con otros, hablamos de nuestra experiencia, de que Dios ha sido bueno. Jesús reprende a Pedro, lo confronta. ¿No entiendes? ¿No entiendes? Entonces el corte romana, dice el comandante y los alguaciles judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Se lo llevaron y todo el proceso. Después de esto tenemos la otra situación, el negarlo. ¿Se acuerdan? Lo niega. ¿Cuántas veces? 3 veces. 3 veces. Y en una de esas 3, llegó a niveles impensados. Cuando le preguntan, pero si tú eres el que estaba con él. Él dice que maldijo. En otras palabras, él utilizó todo su vocabulario de pescador. ¿Alguna vez han ido a las caletas? ¿No? Cuando uno está en la costa, va a las caletas a comprar marisco, tienen un vocabulario, pero... Él usó su mejor vocabulario para negar que conocía a Jesús. Estamos hablando con todos los garabatos y todo el tema despectivo y ofensivo. No, yo no conozco al tal. ¿Se entiende? Esa es la situación de Pedro. Pero Jesús tiene un plan en el cual Dios establece y ha señalado para cada uno de nosotros, en particular para Pedro. Cuando Jesús resucita, estoy avanzando nomás, no vamos a ir a los pasajes, pero cuando Jesús resucita, lo primero que dice, Él dice, bueno, me adelanté un poco en el sentido en que niega a Jesús 3 veces, ¿se acuerdan? Y arrancan, y todos los discípulos arrancaron. Literalmente lo dejaron solo a Jesús. Entonces, cuando Él resucita, están las mujeres, ¿ya? Y le dice, vayan y avísenle a todo, especialmente a Pedro, que es resucitado. Jesús pensó particularmente, porque sabía cómo iba a estar Pedro, de todo esto que estaba viviendo. Dice, pero yo tengo un plan contigo y no lo voy a estropear. No importa lo que nosotros hagamos, no importa cuán naturales seamos, no importa cuán desenfocados estemos, no importa si nuestro vocabulario a veces hasta ha sido ofensivo, nuestra conducta ha sido hasta inmoral como hijos de Dios. Hemos sido desordenados o hemos sido, hemos, como el hijo pródigo, metido hasta en el barro, siendo hijos de Dios. Dios tiene un propósito con tu vida. Y Dios dice, avísenle a tal o cada uno de ustedes, porque Él tiene un propósito. Tiene un propósito, porque funciona en relación al reino y no a las personas. No a la ideología o a la cultura o a lo que nosotros pensamos acerca del reino. El reino es, por naturaleza, lo que es. Porque Dios es, porque Jesús es, porque el Espíritu Santo es. Y nosotros necesitamos funcionar en el reino, porque es el único lugar en el cual somos restaurados. ¿Se entiende? Pero ¿cómo llegamos al conocimiento del reino? ¿Cómo podemos compartir la realidad del reino? Simple. En Hechos, una vez que Jesús le dice a los discípulos, vayan, esperen en un lugar en Jerusalén, porque va a venir el Espíritu Santo sobre vosotros y van a recibir poder. ¿Se acuerdan? Una vez que ya yo me vaya, el Espíritu Santo, que es la presencia misma, el Consolador, es aquel que es igual a mí, otro que es exactamente igual a mí, igual al Padre, que tiene las mismas capacidades, que tiene el mismo poder, la misma autoridad, que es la misma persona que soy yo y que es el Padre, porque somos uno. Él va a estar con ustedes y los va a capacitar, les va a dar poder. El poder no es un poder de ir, iba a decir como He-Man, pero no lo voy a decir.
como Superman, no somos poderosos, ahora somos los Superman, somos los superhéroes. No, tenemos poder, un poder para funcionar en el reino, conforme al reino. ¿Se entiende? El hacer milagros, el restaurar la vida de alguien, en sanar a alguien, en poder cambiarle la vida a un paralítico, a un ciego, no es sino otra cosa que el cumplimiento del reino, en la medida en que el reino establezca su señorío sobre esa persona. Si no lo establece, no es reino. Yo puedo hacer milagros, sí puedo hacer milagros. Puedo hacer milagros. De hecho, Jesús lo dijo, muchos dirán en aquel día, pero si en tu nombre hicimos esto y aquello. Y yo voy a decir, no me interesa. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés estaba ante Faraón y tomó la serpiente? ¿Se acuerdan? El báculo y qué sé yo. ¿Y qué hicieron los magos de Egipto? Hicieron exactamente lo mismo. Son señales, pero las señales sobrenaturales del reino de Dios son para confirmar el mensaje, el evangelio. ¿Se acuerdan cuando Jesús sanó, restauró la vista del ciego, la vista del cojo, la vista del ciego? Le dijo, ándate y no le digas a nadie. Y yo dije, ¿por qué? A mí no sé si le ha pasado. ¿Por qué Jesús le decía, no le digas a nadie? No le digas a nadie. ¿Y qué hizo el ciego? Es como los chilenos. Tiene que haber sido chileno ese, el ciego. ¿Ya? No se lo digas. No, si no te preocupes. No, de aquí, de Chile no sale. ¿Ya? Y propagó toda la... ¿Por qué? Porque la gente pide señales. Porque buscaban eso. Pero lo que a Jesús le interesaba era el mensaje. Él hacía señales. Pero dice, las señales le seguían. ¿Se acuerdan ustedes de Isaías 61? El Señor me ha ungido para llevar buenas nuevas. Buenas nuevas, ¿a quiénes? A los afligidos. Apertura de cárceles, al quebrantado corazón, sanidad, ¿me entiende? Y al que está oprimido, libertad. ¿Y a quién? Dice, y anunciar el año favorable del Señor, que era el perdón. Ese era el propósito. No es solo una parte. ¿Se entiende? Entonces las experiencias son importantes, claro que sí. Pero no son el evangelio. No son el evangelio. Pedro. Están ahí en el aposento alto. ¿Se acuerdan? ¿Van conmigo? ¿O no necesitamos leerlo, verdad? Hechos 2. Están en el aposento alto y viene un estruendo. Y desciende fuego del cielo. Sobre cada uno se posa, dice, lenguas de fuego. ¿Y qué pasó? El Espíritu Santo vino sobre ellos con poder. ¿Y qué ocurre? Comienzan a hablar en otros idiomas. Es lo que dice. Hablaron en lenguas, en otros idiomas. Y cada uno, dice, hablaba en idiomas distintos. Y la gente que estaba en el contexto de la Pascua, que venían de todas partes de Israel y del pueblo romano, digamos, los judíos, que hablaban otros idiomas, lo escuchaban hablar, idiomas que eran propios de ellos. Nigeria, ¿saben cuántos idiomas tienen? Como 200 y tantos idiomas distintos. Algo similar. Ellos tenían lenguajes distintos. Dice que los discípulos, estos pelafustanes que no salvaban a nadie, que no entendían a nada, que no comprendían qué es lo que era el reino, aquellos que todavía eran cabezas duras, que no comprendían, están hablando en otras lenguas. Pedro, que estaba hablando en otras lenguas, imagínate un hombre que era del vulgo. Algo pasó hasta aquí. Tan curados. Tan borrachos. No puedo decir eso, tan curados. ¿Ya? Tan borrachos. Y Pedro se levanta. No, dice. Pedro, este mismo personaje, se para. ¿Con la diferencia de qué? Lleno del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué hace? Milagros. Señales del cielo. Pide que caiga fuego. ¿Y qué cae del cielo? ¿Como Eliseo? ¿Perdón, como Elías? Fuego del cielo. Pide que los cojos, ora por los cojos y los cojos caminan. Ora por los ciegos y los ciegos comienzan a ver. Habían algunos muertos. Ora por los muertos y son restaurados a la vida. No ocurrió eso. Comienza a predicar el evangelio. No, señores,
Porque esto es lo que prometió aquel Jesús, al cual ustedes crucificaron, que ustedes mataron al autor de la vida. Y comienza a hacer una exposición del evangelio real, el evangelio que transforma las vidas. Porque el único que es capaz de transformar vidas es, cuán hermoso es su nombre, es Jesús. No hay otro nombre. No hay otro nombre dado a los hombres, decía Timoteo, en el cual puedan ser salvos. Jesucristo, hombre. No hay otro nombre. No son las señales ni los milagros que transforman la vida de las personas. Es el evangelio puro de Jesucristo. Es aquel que vino a morir por nosotros. Eso es lo que transforma tu vida, mi vida. En la medida en que abunde el evangelio en mi propia vida, voy a ser transformado. Cuando yo logre entender el evangelio, que por mucho tiempo a veces lo tenemos velado, lo tenemos frente, lo leemos, lo escuchamos y que incluso lo hablamos, pero no ha sido revelado a nuestra vida. Cuando es revelado, somos transformados. Nuestro corazón cambia. Porque ¿a qué vino Jesús? ¿A hacer milagros? ¿A hacer señales? Estaban descritos que el Mesías iba a hacer eso, pero Él vino a morir por nosotros y dar su vida, el justo, por los injustos. Y ese es el evangelio. Lo que transforma tu vida es el evangelio de Jesús. Cuando tú vienes con la esperanza de que acá en la iglesia podamos orar por ti para que tu situación financiera cambie, podemos hacerlo. Y oramos con la convicción de que pueda ser transformada tus finanzas. Cuando nosotros oramos por ti, por sanidad, oramos con la certeza de saber que Dios puede intervenir en tu salud y poder ser sanado. Sí, oramos con la convicción, pero lo que realmente transforma el corazón del hombre es el evangelio de Jesucristo. Es su nombre establecido en tu vida, en tu corazón. Cuando Jesús vino y Él estableció el evangelio, su muerte, su resurrección, su ascensión y encomendó el trabajo del Espíritu Santo para que sea la expresión del poder del cielo, ¿qué hace? Comparte el evangelio. Lee los hechos y te vas a dar cuenta que es el evangelio de Jesucristo lo que provocó la transformación de los 5,000, de los 3,000 y toda la gente que se acercó después. No es otra cosa. Las señales sí van con nosotros, van para confirmar el mensaje de Jesucristo. No hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro a quien nosotros podamos rendirnos que no sea Él. No son sus obras. No son las cosas que Él hace. No es lo que Él hizo por ti. Es Él. ¿Se entiende? Es Él. No hay otro. Es Él estableciéndose en tu vida. Y eso fue lo que transformó a Pedro. Bueno, a Pablo también y a todos. Si tú lees los hechos, te vas a dar cuenta del proceso de Pedro. Al punto que Pablo tuvo que reprenderlo cara a cara, ¿se acuerdan? Porque él estaba con los gentiles y se hacía gentil. Estaba con los judíos y era legalista. Entonces después cuando estaba con los gentiles era como medio ambigua la cosa y Pablo tuvo que enfrentarlo y dijo, ¿sabes qué? Estaba haciéndolo mal. Es la gracia, no es la ley. Tú lees Primera de Pedro. Primera de Pedro dice, yo, Pedro, apóstol de Jesucristo. Sacó pero el título ahí. ¿Me entienden? Los diplomas. ¿Han entrado alguna vez en la oficina de un pastor? Tienen los títulos. Hoy día estábamos hablando con el Leo. Tú tomas un libro cristiano, tú tomas el libro, sea bueno o malo, hay de todo, ¿ya? Tomas un libro y ¿qué haces? Lo das vuelta respecto al autor. Y tiran todos sus pergaminos. ¿Se han dado cuenta? Pastor de la mega iglesia de 150,000 personas, teólogo en divinidades, y todo así, lleno, ¿me entiendes? Es como que tú tomas el libro y como que pesa la cuestión, porque tiene tantos títulos y es como eso da autoridad para decir lo que va a decir. En cambio, un pelafustán, como yo, ratón de cola pelada, habla, sí, bueno. Y después, ¿quién dice, el pastor dijo esto la semana? Esto es bueno. Porque nosotros tomamos de quién viene. Qué feo sonó. ¿Cierto? Sonó feo. ¿Ya?
Yo les voy a contar una experiencia y vamos a terminar con esto. Hace años atrás, estoy hablando 20 años atrás, llegué a la iglesia, de otra iglesia. Me habían echado a la otra iglesia. No. Llegué a la iglesia y estuve un tiempo como pastor. Bueno, yo había estudiado pastor, había sido pastor y todo, pero llegué a la iglesia sin ser, aquí llegué, soy pastor. Estuve en la iglesia. Y con el correr del tiempo, pasaron como 4 o 5 años, me reconocieron como pastor, y el pastor principal de la iglesia, que no es esta, me dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ir a Estados Unidos, era un gringo, norteamericano. Así que para que te quedes a cargo de la iglesia mientras yo voy y vuelvo. Ya, ok. Y claro, me quedé. Y teníamos una iglesia igual, potente. ¿Ya? Bueno, Sergio, Ricardo, saben de lo que estoy hablando. Y algunos más. Y bueno, la cosa es que en su viaje, él no volvió. Se fue. Y quedé yo a cargo de la iglesia. Y tú ves la reacción de la gente de la iglesia, y yo honro a Sergio y a Ricardo, bueno, a la Rosy, a la Cecilia y varios que están acá, porque no es lo mismo un pastor gringo o un pastor chileno. Las cosas como son. ¿Sí? De aquí que no salga así, entre nosotros. ¿Ya? No es lo mismo. El gringo, no sé, como que tiene un atractivo especial. No sé si les pasa a ustedes. ¿Ya? Pero como que tiene un atractivo y de repente aparece un mapuche. Cristian también estaba en ese tiempo. No le gustó, pues se fue. ¿Ves? Claro, era de los que le gustan los gringos, se fue. No. ¿Ya? Entonces es como, y tú ves la reacción. Y la iglesia, y se fueron literalmente. No, me voy a poner hocicón. ¿Lo digo o no lo digo? No, hay varios que se fueron a iglesias donde los pastores eran gringos. Oh, me puse pelado. Eso sí ya es pelambre. ¿Ya? Es pelambre. ¿Sí? No lo consideren. Pero ¿sabes qué? Norteamericano, perdón. No. Pero ocurre. Entonces, cuando Pedro dice apóstol, lo que está haciendo es poner ahí está. Yo soy apóstol. A ver, ¿quién de ustedes es apóstol? No, yo soy. Pues yo estuve con Jesús, yo fui enseñado por Jesús. Es lo que está diciendo en primera de Pedro. Pero en segunda de Pedro, él cambia. Y comienza diciendo, yo. Pedro dice. Es más, dice, no recuerdo, parece que no dice Pedro, dice yo, algo, pero no me acuerdo. Dice, siervo de Jesús. Cambió. ¿Se entiende? Ahí está, Simón Pedro, Simón, eso, el Simón. Porque antes dice Pedro, dice Simón Pedro, yo soy un sirviente, yo soy uno más acá. Yo soy uno más. Pablo, cuando él dice en Hechos, dice, yo, haciendo referencia a sí mismo, el más pequeño de todos los apóstoles, el que fue injertado después de tiempo. ¿Me entiendes? Cambia la perspectiva. Eso es lo que provoca el evangelio en el corazón de las personas. Una transformación. Romanos 12, 1 y 2, ¿se acuerdan? Ustedes lo conocen, lo que dice. Con eso terminamos. Dice, os ruego hermanos, Pablo escribiendo a la iglesia en Roma, os ruego hermanos, por la misericordia del Señor, ¿ya? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Haz este ejercicio de reconocer que tú eres un siervo de Él. Haz ese sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Dice, y después en el versículo 2, ¿qué dice? Y mediante la renovación de vuestro entendimiento podáis comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando nosotros logramos entender que a través de esta transformación que solo hace el poder del Evangelio en nuestra vida, vamos a experimentar la voluntad de Dios en nuestra vida. Y esa voluntad de Dios, ese plan perfecto de Dios que tiene para con nosotros, que lo tuvo con Pedro, que lo tuvo con sus discípulos, y que Dios dice, nada va a alterar
el plan que yo tengo para contigo, y demore el tiempo que demore, yo voy a cumplir mi propósito. ¿Se acuerdan del Salmo? Yo voy a cumplir mi propósito en ti. Voy a cumplir porque yo no tengo un problema de tiempo. Tengo todo el tiempo. Yo soy el dueño del tiempo. Pero voy a cumplir mi propósito. Nada va a alterar. En la medida en que nosotros comprendamos cuál es la buena voluntad de Dios, vas a entender lo agradable y perfecto que es vivir conforme al reino, que es lo único que nosotros podemos hacer. Amén. Pongámonos de pie.